Hola a todos, en esta ocasión vamos a realizar una práctica empleando una herramienta de minería de datos. En este caso vamos a utilizar Weka. Nuestro grupo está conformado por Flores Anchundia, Víctor Manuel y quien habla, Ramón Bello. Bien, entonces continuamos con la práctica. Vamos a analizar un origen de datos que es el siguiente. Como podemos observar, aquí tenemos un archivo. Este archivo termina con extensión ART, el cual es interpretado por Weka. Bien, aquí la estructura del archivo es la relación que representa el nombre. Y si podemos observar, tenemos los atributos y también tenemos lo que es la data, que sería toda la información. Si estaríamos conectados a una base de datos, la relación sería el nombre de la tabla y los atributos serían el nombre de los campos, y la data sería todos los registros que estarían insertados dentro de la tabla en la base de datos. Bien. La información que vamos a analizar aquí se trata de cuántas personas sobrevivieron dentro de lo que es el Titanic, cuántos niños, cuántos adultos y de qué clase eran. Bien, entonces vamos a la práctica. Abrimos Weka. Seleccionamos nuestro Explorer. Y una vez aquí podemos establecer diferentes tipos de conexiones. Desde abrir un archivo, desde un origen de datos desde una URL o estableciendo una conexión a una base de datos, utilizando lo que son los conectores JDBC. Bien, en este caso vamos a seleccionar el archivo que abrimos en antes. Vamos a Open File, buscamos el archivo, le damos en abrir y como pueden apreciar, aquí tenemos los nombres de los atributos y también tenemos sus respectivos números de registros que tienen cada atributo. Si nos vamos a lo que son clases, en la primera clase tenemos un total de 325 registros. En la segunda clase tenemos un total de 285 registros. En la tercera clase tenemos un total de 706 registros. Y en la cuarta clase, que es la clase de tripulación, tenemos 885 registros. Asimismo tenemos con edad, que tenemos en lo que son adultos 2092 registros y menores 109 registros. Asimismo con sexo y sobreviviente. Como podemos apreciar, también nos presenta unos gráficos. Si seleccionamos todos los atributos y le damos donde dice visualizar todo, podemos apreciar el número total de lo que son las clases, que es primera clase, segunda clase, tercera clase y la clase tripulante. Tenemos el total de edades, que sería el total de edades adultos, y los menores. Tenemos lo que son los sexos, masculinos y femeninos. Y aquí tenemos el total de sobrevivientes. Cerramos acá. Bien, ahora vamos a la parte de acá arriba. Si pueden apreciar, tenemos diferentes pestañas. Lo que tenemos es la clasificación, clúster, asociación, selección de atributos y visualización. Vamos a ir donde dice clasificación. En la parte de aquí podemos seleccionar para hacer diferentes tests. En este caso vamos a escoger la primera opción y vamos a escoger uno de los algoritmos que nos provee Weka. En este caso vamos a utilizar un algoritmo de búsqueda de árbol, es el J48. Lo seleccionamos y en la parte de acá vamos a seleccionar el atributo por el cual vamos a realizar las búsquedas, los filtros. En este caso vamos a seleccionar sobreviviente. Le damos clic donde dice Start. Y como pueden observar, se realiza lo que es el análisis de datos. Tenemos que el origen es relación, como antes pudimos apreciar. Vamos acá. Aquí tenemos el origen, que es relación. Tenemos el total de registros, que serían
2201 y el total de atributos, que sería 4, la clase, la edad, el sexo y sobreviviente. También están acá los atributos. Y aquí mostraría toda la información, todos los datos. Bien, aquí podemos analizar la información que nos provee el algoritmo de búsqueda de árbol que utilizamos. En este caso podemos observar que tenemos a las personas de sexo masculino que se encuentran en la primera clase y que son adultos, y podemos apreciar de que no sobrevivieron 57 de un total de 175. Y asimismo en la parte de acá tenemos lo que es el sexo masculino, la edad, que son menores de edad, y que sí sobrevivieron los 5. Vamos a ver. Primera edad, primera clase, sexo masculino, buscar. Aquí tenemos los menores de sexo masculino de la primera clase que sí sobrevivieron. Bien, entonces ahora seguimos analizando. De sexo masculino de la segunda clase, los que están en edad adulta solamente sobrevivieron 14. Y los menores que sobrevivieron solamente fueron 11. En la tercera clase, asimismo, no sobrevivieron 88. Y de la clase de tripulación sobrevivieron 192. No sobrevivieron 192 de un total de 862. Y así sucesivamente podemos ir analizando toda la información y determinar cuántas personas sobrevivieron por cada clase, por la edad y por el sexo. Vamos a ver lo que es ahora el árbol de manera visual. Vamos acá, vamos a visualizar. Y como pueden apreciar aquí, podemos ver que tenemos el árbol de las personas que filtrados por lo que es el atributo de sobreviviente. Tenemos lo que es el sexo. Los de sexo masculino que están en la primera clase y que están en la edad adulta no sobrevivieron 57. A los de sexo masculino que están en la primera clase y son menores sí sobrevivieron 5. A los del sexo masculino que están en la segunda clase en la edad adulta no sobrevivieron 14. Y de los menores sí sobrevivieron 11. En la parte de sexo tenemos los del sexo femenino que están en la primera clase, sí sobrevivieron 4. Y los que están en la segunda clase del sexo femenino sobrevivieron 13. Los que están en la tercera clase del sexo femenino no sobrevivieron 90. Y los de la parte de tripulación sí sobrevivieron 30 del sexo femenino. Bien, una vez que hemos analizado esto, cerramos y nos vamos a Cluster. Seleccionamos Cluster y buscamos el algoritmo que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Simplex Means. Seleccionamos y escogemos la primera opción y le damos en Start. Aquí podemos analizar también de que nos muestra el origen de datos, que es relación, el total de registros, el número de atributos y la información adicional que está acá. Tenemos los atributos y los diferentes clusters que nos generan. En el primero tenemos toda la información, que son los 2201 registros. Que tenemos las clases de tripulación, adulto, masculino y los que son sobrevivientes. Ya, en el clúster número 0 tenemos que la clase que predomina es la tripulación, la edad que son los adultos y el sexo masculino, y no sobrevivieron mucho en este clúster. En el clúster número 1 tenemos
que se ha seleccionado la clase número 3, la edad también adulto, que fue la que predomina, y el sexo femenino. En este caso, el sexo femenino tuvo un mayor número de sobrevivientes. Si podemos apreciar aquí, podemos ver que donde dice Full Data, selecciona todos los registros y nos muestra lo que más, en este caso muestra de que lo que predominó fue la clase tripulación, la edad adulto, el sexo masculino y no sobrevivieron muchos. En el clúster número 0 y en el clúster número 1 no se tomó totalmente los registros insertados, solamente se tomó un 76% de la información y el 24% de la información. Ahora nos vamos a asociación. Aquí solamente basta con seleccionar un algoritmo, en este caso vamos a seleccionar a priori, cerramos y damos en iniciar. Como podemos observar, también nos muestra el nombre del origen de datos, el total del registro, el número de atributos y los atributos que se van a analizar. En este caso podemos aquí determinar de que en la clase tripulación, en la edad adulto, la clase tripulación la mayoría era adultos y esta tiene un grado de certeza de 1. En la segunda regla tenemos de que la tripulación era de sexo masculino y eran de edad adulto y tenemos el 1% también de certeza. Lo que es el sexo, la mayor parte era masculino y no sobrevivieron. La mayor parte de sobrevivientes no fue masculino y estos eran adultos. Tenemos un grado de certeza del 0,97% y así sucesivamente. En la parte de acá abajo podemos determinar de que del sexo masculino no hubo muchos sobrevivientes y tenemos un grado de certeza del 0,92%. Bien, y así podemos culminar nuestro taller práctico de Weka utilizando algunos algoritmos, lo cual nos provee esta grandiosa herramienta, que la cual también forma parte de la suite de Pentaho. Muchas gracias.